Quiero iniciar orando. Vamos a orar en dos direcciones. Vamos a orar por cada uno de ustedes, por una necesidad, y vamos a orar por mí, porque también tengo una necesidad. Usted tiene una necesidad de escuchar la voz de Dios, no escucharme a mí, ¿verdad? Y yo tengo una necesidad de hablar las palabras de Dios, no las mías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Muy bien, entonces en esa dirección vamos a orar. Padre amado, maravilloso creador, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos como iglesia, como familia. Yo te pido, Señor, por el corazón de cada uno de los hermanos aquí que estamos, nuestro corazón. Alinea nuestro corazón con tu palabra. Te pido también, Señor, que sincronices nuestro cerebro y nuestros sentimientos con lo eterno, con el cielo, con el reino. Señor, también pongo mi boca delante de ti. También pongo mis emociones delante de ti. Quita todo lo que no sea tuyo de mi boca y coloca tu palabra en mí. Yo te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Piense en el atributo que más le gusta de Dios. Santidad, todopoderoso. Piense en el atributo que a usted más le gusta de Dios. Dios tiene demasiados atributos. Yo le voy a decir el mío. Fidelidad. El atributo que a mí me encantan todos los atributos. Santo, santo, santo. Creo que santo es el único que se dice que Dios es santo, santo, santo. No se dice Dios es fiel, fiel, fiel. Creo que hay un énfasis importante en la palabra, con la palabra santo. Pero a mí me gusta fiel. Dios es fiel. Me encanta. Número uno, porque no depende de mí. La fidelidad de Dios no depende de mí. Dice, Dios permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles. ¿Estamos? Porque tampoco depende ni siquiera de Dios mismo, porque Él no se niega a sí mismo y es fiel en cualquier circunstancia. Ese es el atributo que a mí personalmente me gusta más de Dios. Pero hay un atributo que tal vez nosotros, como hijos de Dios, no tenemos tanto en la recordación, y es la bondad de Dios. La cantábamos hace unos segundos, ¿se acuerda? La bondad de Dios es un atributo majestuoso, maravilloso, que a veces lo pasamos por alto. La prédica de hoy, aunque se llama Lucha por tu vida, tiene un énfasis en la bondad de Dios. Pastores, cuando me dijeron, Daza, queremos que prediques y que enseñes, me dijeron, nos gustaría que hablaras de tu testimonio. Yo no sé usted, pero para algunos de nosotros no hay nada más incómodo que hablar de uno mismo. ¿No le ha pasado? Cuando usted está en una entrevista de trabajo, cuando usted está conociendo a alguien, bueno, háblame de ti, Queda un poco groggy, queda un poco desubicado. Y yo quiero hablarle de cómo la bondad de Dios ha transformado mi vida y ha hecho que yo esté hoy aquí vivo. Si no fuera por la bondad de Dios, yo no podría estar acá vivo. No estaría en este mundo, sin lugar a dudas. Ya hubiera muerto. O estaría en un lugar totalmente diferente, con unas condiciones precarias impresionantes. ¿Trajo su Biblia? Sé que todos, la mayoría son jóvenes, decían hace un minuto son jóvenes, pues la tienen digital. Si la tiene física, punto positivo. Si la tiene digital, muy bien. Me gustaría que me acompañara al libro de Romanos. El libro de Romanos. Si a usted le gusta la teología, va a entender que el libro de Romanos es una de las columnas vertebrales del Evangelio. Es la columna vertebral o el sistema central nervioso de lo que nosotros predicamos. Mucho de lo que nosotros predicamos, las verdades bíblicas están en el libro de Romanos. Vamos al capítulo 2, versículo 4. Y dice, yo voy a leer una versión
que se llama Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene su celular y quiere seguir mi misma versión, puede cambiar la versión a Nueva Traducción Viviente. Si la tiene físico, va a poder comparar de qué habla o la diferencia que puede haber. Dice Romanos 2:4, dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Aquí ya podríamos terminar la prédica. Aquí ya podríamos lo siguiente y amén. Pero mire lo que dice, otra vez lo voy a leer. ¿No te das cuenta, Nueva Traducción Viviente, de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Sigue preguntando. Siguiente pregunta, dice: ¿acaso eso no significa nada para ti? Y muchas veces, es cierto, la bondad de Dios, sabemos que está ahí, pero no vivimos en plenitud acerca de esa bondad. Sigue diciendo, otra pregunta: ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Imagínese lo maravilloso de este versículo. Yo no sé si usted está conmigo. La bondad de Dios, la paciencia de Dios, lo tolerante de Dios se hizo o lo tiene Él como un atributo para que te arrepientas y te alejes de tu pecado. La palabra utilizada, a los que les gusta la teología, el griego, para bondadoso y bondad, es la palabra en griego Kristón. Kristón. ¿A qué le suena esa palabra? A Cristo, ¿verdad? La Biblia está la mayoría en 3 idiomas: hebreo, arameo, un par de capítulos, y griego. Los griegos, en el griego antiguo, hay un principio de las palabras que se llama la etimología, que son las raíces. Por eso le suena a Cristo. Cristón es la raíz etimológica de lo que es Cristo. Es decir, que Cristo es bondad, bondadoso. También en hebreo esta palabra es la palabra tov, T-O-V pequeña, tov. Tov se usa desde Génesis 1. Desde el Génesis se usa tov. Cuando el Señor creó la luz y vio que era tov, la bendijo. Dios creó las algas, el mar, y vio Dios que era tov, que era bueno. El significado de tov y de cristón es bueno, útil. Dios vio la luz y vio que era bueno, que era útil. Dios vio los peces y vio que era bueno, que era útil. La bondad de Dios es buena, es útil. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Yo nací, y voy a entrar a hablar un poco del testimonio que me pidieron los pastores que les contara. Yo nací en una cuna cristiana, ¿ok? Porque hago las comillas, porque la salvación no se hereda. La salvación es personal. Nacer en una cuna cristiana, en una familia de principios cristianos, no te hace a ti un cristiano. ¿Estamos? Es una relación personal. Pero yo nací, crecí con principios cristianos. Con el mayor respeto, nunca fui a una iglesia católica, no sabía principios que tienen allá y demás, nunca los viví. Y esto hace cosas muy interesantes, como saber que Dios es el centro de una casa, de un hogar, ¿ok? Pero también, cuando tenía más o menos unos 7 años, el Señor me llamó por primera vez. Tuve un llamado a los 7 años. Yo soy la tercera generación de siervos o de servidores en mi familia. Mis abuelos eran servidores. Mi abuelo predicaba en algo que se llamaba en esa época Campos Blancos, que de pronto hoy usted lo puede entender como grupo en casa o iglesia en casa. Era lo mismo, Campos Blancos. Mi abuela, una mujer de oración impresionante. Mis padres también. Mi papá, pastor cristiano de toda la vida. Mi mamá también, una mujer espectacular de oración.
Y yo viví en ese ambiente y un día estaba en mi cuarto y el Señor me llamó. Yo tenía mucho miedo de irme al infierno. Había escuchado una prédica de mi papá acerca del infierno. Y yo dije, yo tengo un miedo horrible de irme al infierno. Horrible. Era un niño de 7 años temeroso. Y el Señor me llamó. Y ese día que me llamó el Señor, me llamó con un propósito. Cada uno de los que está en este lugar, los que me escuchan a través de las redes sociales y de los medios digitales, tienen un propósito. Dios nos creó con un propósito. Efesios lo dice. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Ese es el primer propósito. Pero individualmente, cada uno, según las características, hemos sido creados con un propósito. Y yo tenía un propósito en esta tierra. Y Dios me prometió cosas en esta tierra. A la edad de los 7 años. Tanto que el llamado era tan latente que una noche soñé que mi papá moría. Y yo me fui a donde mi papá y le dije, me soñé que te morías, te ahogabas con un pez. Mi papá entendió en el espíritu que había algo ahí especial. Me preguntó un par de cosas y 9 años después mi papá murió. El Señor me mostró la muerte de mi papá mucho antes, pero en mi madurez no sabía cómo podía funcionar o qué debía hacer. En este llamado, tiempo después, yo vi a mi papá predicar, liderar iglesias. Imagínense, un niño de 7, 8 años, martes 7 de la noche, culto de escatología, acerca de los principios de Apocalipsis, de Daniel. Yo era sentado, pendiente, todos los niños jugando, pendiente de la... Y no solo pendiente de la prédica, no me dormía. Niño a las 7 de la noche, un martes, pues 8:30 ya está dormido. Y amaba la palabra de Dios. Amaba escuchar desde niño la palabra de Dios. Tiempo después, 5 años tal vez, o 6 años después, el Señor me llamó a un ministerio precioso que es el ministerio del salmista, de la adoración y la alabanza. El Señor me hizo salmista a la edad de los 12, 13 años más o menos. No soy músico. Admiro a mis hermanos cuando tocan un instrumento aquí, son virtuosísimos, créame. Es uno de los músicos más virtuosos que yo conozco, los que están en esta tarima. Yo no soy músico. Y el Señor, en una vigilia como la que van a tener el viernes los jóvenes, muy parecida, en una vigilia de jóvenes, recuerdo que desempacan una batería espectacular de la referencia marca Mapex, Sangre Toro, divina. Y vienen unos músicos, mi papá los invita y vienen a tocar. Músicos espectaculares, se sienta un barranquillero, imagínese usted un barranquillero con ese sabor que tienen los hermanos de la costa, a tocar la batería. Eso era majestuoso, yo quedé impactado. Y yo le dije al Señor, yo quiero hacer eso. La vigilia duró como hasta la 1 o 2 de la mañana. Mis padres y algunas personas se subieron a un segundo piso que habían para descansar. Ya era muy tarde para salir, otras personas se fueron a su casa. Y yo me quedé en el auditorio y tomé la batería. Y me senté en la batería. Y empecé a tocar, pues cualquier cosa que un niño de 12 o 13 años puede tocar. A las 7 de la mañana subí donde mi papá y le dije, te quiero mostrar algo. Bajamos y yo le empecé, mejor, ¿qué me quieres mostrar? Y yo hice, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum, tum. Si usted sabe algo de música, sabe que eso es la raíz de los ritmos, en los 4 tiempos. Y mi papá se impresiona y me dice, el Señor te acaba de enseñar a tocar batería sin tu saber. De nuevo, no soy baterista. Ya le voy a contar por qué. Y hasta ahí era todo color de rosa. La vida cristiana, color de rosa. La vida cristiana próspera, chévere, abundante, sirviendo en la iglesia. Girábamos con mi papá por todo Colombia. Mi papá era director de alabanza, yo era su baterista. Íbamos a Yopal, íbamos a Cali, íbamos a Medellín, íbamos a Boyacá, íbamos a las iglesias de Bogotá y empezamos a vivir un mover espiritual en los años 90. Para que usted no calcule la edad, tengo 42 años, tranquilo. En los años 90, todo el mover espiritual que hubo,
y el mover de la alabanza. Y cuando tenía 16 años mi papá muere. Ese fue un momento muy impactante en mi vida, muy trascendental. Mi papá era un excelente pastor. Le faltaban algunos escalones para ser un excelente papá. No era el papá que quisiéramos tener. ¿Ok? Le faltaban muchos escalones para ser un buen esposo. No era el esposo que quisiéramos tener. O que algunas damas quisieran tener. Pero era un buen pastor. En ese momento, tal vez a los líderes de la congregación no les pareció que nosotros continuáramos y fuimos apartados. De pronto no recordaban el versículo de abrazar a las viudas y a los huérfanos. Y eso generó una herida en mí. Me abrió una herida del tamaño de Rusia, ¿ok? En mi corazón. Y ese llamado yo lo había desechado. De nuevo, ¿recuerda el atributo que más me gusta de Dios? La fidelidad. Dios seguía ahí. Pero yo no quería nada con Dios. Y me alejé de Dios impresionantemente. Y empezó mi vida oscura. Quiero que me acompañe a Lucas 15:13, nueva traducción viviente. Dice: pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a la tierra distante, donde derrochó todo su dinero y una vida desenfrenada. Estoy hablando del hijo pródigo. ¿Sabe qué significa la palabra pródigo? Desechar, quitar, desperdiciar. Eso es pródigo. Y usted ha escuchado tal vez esa prédica de muchas personas en muchas formas, con muchos contextos. Yo no necesité escucharla porque yo la viví en primera persona. Yo la viví en primera persona, la parábola del hijo pródigo. Yo tenía un llamado, recuerde, desde los 7 años. Y yo cogí mi llamado, empaqué mi llamado, dice, el hijo menor empacó sus pertenencias, empaqué mi llamado y me mudé a una tierra distante. Me alejé de Dios y le hablé de Dios, fue un descarado y le dije: Dios, si tú vas al norte, yo voy al sur, tú vas al oriente, yo voy al occidente. Qué ignorancia la mía, qué ignorante era. Y cada vez que escuchaba que alguien era cristiano me alejaba: yo no quiero saber nada de tus hijos. Me fui a una tierra distante y derroché mi llamado. Derroché mi llamado. Derroché y viví una vida desenfrenada. Pasé de todo es color de rosa a todo es color de hormiga. ¿Y por qué viví la experiencia del hijo pródigo? Yo llegué a vivir en una habitación en el centro de la ciudad, donde de pronto los más jóvenes no saben qué significa eso, pero se los voy a explicar, donde yo dormía en una estera. Una estera es un colchón de paja. Mi mesita de noche era un guacal de tomates, una cajita en los que empacan los tomates. 2 camisas, un pantalón. En la noche lavaba la camisa para que se secara y al día siguiente me ponía la que estaba limpia el día anterior. Vendía puerta a puerta, era vendedor puerta a puerta, no ganaba nada, ampollas del tamaño del sol. Hubo una época que solo viví en la casa de mis padres, después me fui de rebelde. ¿Por qué? Porque en la casa de mis padres se hacía la voluntad del Señor y yo quería ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces mi mamá un día me dijo: aquí vives si quieres honrar a Dios. Yo no quería honrar a Dios, me fui. Fácil. A los centros comerciales llegaba, en las plazoletas, me alejaba y miraba, y la gente si dejaba un cuarto de hamburguesa, esa era parte de mi almuerzo. Si la gente dejaba algo de gaseosa, eso era parte de mi bebida. ¿Recuerdan el hijo pródigo que comió comida de los cerdos? Yo llegué al mismo punto casi. Estaba derrochando mi vida, estaba derrochando el llamado de Cristo. Estaba derrochando el propósito de Dios conmigo. Esa fue mi época de oscuridad. Viví en oscuridad.
Pero como el hijo pródigo, la bondad de Dios, porque el principio bíblico del hijo pródigo es la bondad de Dios. Dios Padre estaba en la puerta esperando cuando llegaba su hijo. Y cuando llegó, no tuvo en cuenta su pecado e hizo cualquier cosa adicional. Entonces un día desperté, más o menos. Ahí ya el Señor me ha regalado una de mis mayores bendiciones. Está ahí, mi hija Sofía, tiene 22 años. Obviamente, en un momento de que no tenía una vida alineada con Dios, no tenía una esposa en ese momento, pero mi hija había llegado. Aún así, tampoco eso me hizo ser un mejor cristiano, no, seguía peor. Un día, el Señor me llamó a un tercer punto que he llamado la restauración. Sígame acompañando en Lucas 15, pero ahora vamos al versículo 20. Dice, entonces regresó a la casa de su padre. Entonces regresó a la casa de su padre. El tipo despertó, dice, y cuando todavía estaba lejos, ¿recuerdan la intención del hijo pródigo? ¿Cuál era? Se parafraseo, dice, yo estoy comiendo comida de cerdos. Si me voy otra vez donde mi papá, por lo menos podré ser un jornalero de él, un trabajador, y tendré un plato de comida de él. Mire por lo que iba. Por un tema sencillo, ser el trabajador, mi papá no me va a perdonar esta, pero yo intento hacerlo. Él iba con ese propósito. Mire el propósito del Padre, el propósito poderoso. Dice, y cuando todavía estaba lejos, no había llegado todavía a sus brazos, no había llegado a los brazos de papá todavía. Su padre lo vio llegar. Yo no sé tú cómo estás hoy. Yo no sé si tú estás hoy a punto de irte a desperdiciar tu vida. Yo no sé si tú ya estás desperdiciando tu vida, no lo sé. Yo no sé si tú ya acabaste de reaccionar y decir, wow, espera un momentico, Dios es real. Yo no sé si tú ya tomaste la decisión de decir, voy a ver si el Señor me perdona. Pero lo que sí sé con seguridad y con certeza es que el Padre está esperándote. Que el Padre está con sus brazos de amor abiertos esperándote y te ve de lejos. Te ha visto antes de que tú tomes la decisión. Mira lo que dice. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido. Eso no fue, esperemos a ver mañana, esperemos a ver si el hombre llega con buena intención y de pronto nos quiere robar y mañana se vuelve a ir. No. Inmediatamente dice, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Hasta ahí ya eso era más de lo que el hombre quería. Pero eso no basta, porque en la casa del Padre hay abundancia. Te lo digo, tú, hijo del Padre eterno, en la casa de Dios hay abundancia. Abundan cosas. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Un día, en medio de esta locura, voy y visito a mi abuela. Recuerda, mi abuela era una mujer de oración impresionante. Impresionante. Una de las mujeres de oración que yo más respeto en la vida. Y estaba yo ahí con ella y ella estaba leyendo una porción de Daniel. Y me estaba diciendo que se la explicara. Yo no quería. Me dijo, me soñé contigo. Y yo, ay, ay, ay. Me dijo, me soñé
y sentí de Dios que si tú no te pones a cuentas con Dios, Dios te va a cortar. Dios te va a llevar a su eterna morada, a cancelar. A mí me pasó un frío por todo el cuerpo hasta aquí. Todavía lo siento. Yo me fui y no le dije nada. Al siguiente fin de semana, en medio de una rumba que yo estaba, unos tipos sacan un revólver y me quieren asesinar. Yo salgo corriendo. Esos tipos vienen detrás mío en una camioneta. Llego a un callejón sin salida. Y aquí en la 48 con 13, ahí detrás del Carulla, que es como un callejón. Y yo hago así, los tipos paran, vidrio, y yo escucho 6 tiros. Ta, 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 ta. Y yo hice así. Yo aquí morí. Cuando los tipos arrancaron, yo me boté por la pared, me subí a la pared, era más flaquito de lo que soy ahora. Te va a decir, pero ¿cómo se sube a la pared usted? No, era flaco. Entonces me subí a la pared y salí corriendo al apartamento de un amigo donde hacíamos las rumbas de la época. Y yo me tocaba por todo el cuerpo, no había sangre. Al día, eso fue en la madrugada, al día siguiente vamos y yo, que me creyeran, estaban los cascos de los tiros ahí. Y yo ahí dije, no más, no, ahora sí, ahora esto es lo que yo necesitaba para ponerme en serio. No. Estuve en la UPJ 3 o 4 veces, por riñas, por alcoholismo, por drogadicción. Pero en una de esas, el Señor me envía a unos ángeles y yo llego y entiendo este versículo. Mi abuela, antes de irme de eso, me dice lo que dice ahí: lucha por tu vida. Y eso me marcó desde ese momento hasta hoy. En ese momento de restauración yo llegué a una iglesia donde me abrazaron, me dieron su amor, yo no entendía por qué. Empecé a ministrar, el Señor empezó a darme lo que me había prometido en mi adolescencia, en mi juventud, en mi niñez. Me fui ahí pastor de jóvenes, el Señor me ha inquietado a trabajar con jóvenes toda mi vida. Y aún cuando tenga 80, 90 años, seguiré trabajando con jóvenes. Me encantan los jóvenes, me siento joven. Cada vez que dicen los jóvenes van, yo soy el primero que levanto, con 42 años. Empiezo a predicar, empiezo a ministrar en la alabanza, hacemos campamentos y empieza una ola de restauración. Otra vez la vida color de rosa, la vida que Dios me había prometido. Pero como los seres humanos, somos tenaces. Somos tan imperfectos. Pues no me gustaba vivir sabroso. Vaya conmigo a Corintios, 1 Corintios 10:12. Es un versículo que usted se lo sabe de memoria, yo lo voy a leer en una traducción diferente a la que usted se sabe. Dice 1 Corintios 10:12, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado con no caer. ¿Cómo no lo sabemos nosotros? El que crea estar firme, mire que no caiga, ¿no? Si usted es papá cristiano, usted ya ha dado ese consejo a su hijo. Mi hijo, si usted quiere estar firme, mire que no caiga. A usted ya le han predicado 1000 veces de ese versículo, se lo han recitado. Tenga cuidado, mire, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y empezó un cuarto punto en mi vida que es la frialdad. Pero ¿cómo así, Daza, hermano? Pero usted vivió todo eso, casi se muere, el Señor le envió unos ángeles en una UPJ que lo salvaron de la muerte también. Señor, el día que yo me restauro es un 9 de enero del 2006, después de llegar de un campamento. Ese día yo le entrego otra vez mi vida al Señor, 9 de enero del 2006. El 10 de enero del 2006 me entero que va a ser papá otra vez, por ahí está mi hija, menor, Valentina. Yo, Señor, pero entonces, ¿pero cómo hacemos? Pero el Señor con los años me empieza a restaurar, pero yo me empiezo a enfriar.
Me caso en el año 2011, mi maravillosa esposa está por acá, Dios me regala una preciosa esposa. Tiene que estar muy loca para meterse con un tipo como yo, no le voy a decir. Me regaló una maravillosa esposa, maravilloso ministerio, mejor dicho, no podía estar, maravilloso trabajo, aunque hubo momentos de escasez, maravilloso trabajo, pero yo me empiezo a enfriar y empiezo a adorar más la obra de Dios que al Dios de la obra. Si usted sirve en una congregación o tiene un ministerio, usted de pronto sabe de lo que yo le estoy hablando. ¿Cómo así? ¿Uno se puede enamorar más de la obra de Dios que el Dios de la obra? Sí, a mí me pasó. Yo empecé a dejar de orar y me mandaba una predicación sin haber orado. Yo dirigía la alabanza con una raquítica vida de oración y de búsqueda de Dios. Raquítica. Yo como sacerdote de mi hogar no hice nunca un altar en mi casa. Le tengo que confesar que después de 12 años, en mi casa se hizo un altar de oración y de búsqueda de Dios con mi familia, con mi esposa y mi hija. Entonces, ¿cómo así? Usted me está hablando de que usted vivió una vida cristiana como no se debe vivir un cristiano. Sí. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. Sansón, para mí, con respeto a muchos teólogos, para mí, Sansón es el hombre más ungido del Antiguo Testamento. Si usted estudia la vida de Sansón y estudia la vida de los profetas, Elías, al nivel de Elías, Eliseo, decía, y el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo, y el Espíritu de Jehová vino sobre Samuel, y el Espíritu de Jehová vino sobre Amós. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo iba y venía, no posaba. Hoy en día usted tiene el Espíritu Santo adentro si es un hijo de Dios. Imagínese esa maravilla. Daniel, Jeremías, Isaías no disfrutaron de lo que usted y yo tenemos hoy, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. El Espíritu Santo iba y venía, pero si usted estudia la vida de Sansón, no era así. No se decía, y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. No. El Espíritu de Dios y la unción que tenía Sansón la manejaba a su antojo. El hombre venía, cogía una quijada de un buey y mataba a 300. Chao, adiós. El tipo venía, cogía unas zorras, les ponía candela en la cola y mataba a 500. Manejaba la unción con un tema, pero también es el tipo más impío del Antiguo Testamento. El cristiano más impío del Antiguo Testamento. Prostitutas, mujeres, mentira, orgullo, vanagloria. Entonces no confundas nunca la unción con rectitud y santidad. No lo confundas nunca. No confundas eso nunca en tu vida. Porque Dios te usa no significa que tú necesariamente eres un hombre o una mujer recta o santa. Dios usó una piedra. ¿Recuerdan? Dios usó piedras, Dios usó burros. Tú y yo somos burros. Si Dios usó un burro, ¿por qué no me va a usar a mí? No confunda una cosa con la otra. Y empecé a vivir una vida endurecida. Un día me desperté y me enloquecí. Se me borró el cassette. Un día desperté y ya no me movía ni siquiera al servir a Dios. Un día desperté y estaba tan frío, mi corazón estaba tan endurecido que me volví intolerante. Escuchaba hace poco un video de una persona que decía, si usted quiere hacer un electrocardiograma espiritual, el primer síntoma de un corazón endurecido es que no tolera nada. Empecé a ser mucho más tosco con mi esposa. Y un día me desperté y dije,
me voy de la casa. Y abandoné a mi esposa. Yo me enloquecí, ella no. La culpa fue mía. Y si algo yo he sabido en Dios es que no hay nada más valioso que la oración de dos personas. Todo el mundo que ora por ti es espectacular, maravilloso. Pero hay dos personas en tu vida que si estas personas las tienes hoy y oran por ti, ahí hay un poder. Es tu madre, tu mamá. Y en el caso de nosotros los varones, tu esposa. Si esas dos personas se juntan a orar por ti, wow, ahí hay poder de Dios. Y yo me enloquecí, loco. Fui a hablar con el pastor de la iglesia, le dije que no iba a volver, que le entregaba a todos los ministerios. De un día para otro. Obviamente había engaño en mi corazón, había mentira en mi corazón, había estratagema en mi corazón. Y me enloquecí. Uy, pero ¿usted qué está diciendo, hermano? Mire, el Señor lo llama a los 7, a los 12, a los 16 usted se va, el Señor vuelve y le restituye todo, le pone todo otra vez y usted vuelve a hacerla. Sí, porque cristianos pero pecadores. Y si usted dice que no es un pecador, usted como primera de Juan dice, está mintiendo. Y me enfrié. Mire la importancia y la vitalidad de lo que es la oración en su vida. Por favor, no se permita una raquítica vida de oración. No se permita eso. Por más que esté en una tarima o sirviendo, no se lo permita. Me fui 9 meses de mi casa. 9 meses. Eso fue en el año 2020. En junio del 2020 me dio COVID. En ese momento era como si a usted le hubiera dado VIH. O sea, nadie quería verlo. Y en medio del COVID me iba a morir. Tenía la saturación fatal, la fiebre al 100%. Y el Señor me habló. Y empecé a tener angustia existencial de poder volver a Dios. Empecé a atender y decir, Señor, yo necesito de ti. Y la oración de mi esposa y de mi mamá me mantuvieron con vida. Volví con mi esposa. Eso fue un milagro de Dios. Milagro de Dios haber vuelto. Y empezamos a buscar iglesia para congregarnos. Mire, hay 3 decisiones en la vida que son trascendentales. La primera es fácil, las siguientes 2 son difíciles. La primera es ser un hijo de Dios, esa es fácil. ¿Sí o no? Señor, perdóname, soy tuyo. La segunda, que no es fácil, es encontrar iglesia. Eso es una odisea. Yo tengo amigos que me dicen, mire, estoy pensando en cambiar de iglesia. Le digo, no, quédese quieto. Quédese quieto en primera. Créame, su pastor no es tan malo como usted piensa. Créame, la gente no es... Mire, hay cosas impresionantes. Y la tercera es encontrar esposa o esposo. Yo antes era, cásese, hágale, cásese, qué chévere. Ya hoy no. Creo que es un acto de demasiada responsabilidad. Amén. Por los solteros y las solteras de esta congregación, Dios les dé un idóneo, una idónea espectacular. Pero hágalo con sabiduría, porque usted se casa para toda la vida. Quiero que vaya conmigo, ya estamos terminando. Quiero que vaya conmigo al libro de Joel. Y vamos a hablar del 5.º punto: la restitución. Y les voy a mostrar uno de los versículos que más me impresionan en la Biblia. De pronto para algunos es una joya escondida, y de pronto es la primera vez que lo escuchan. Joel 2, versículo 25. Lo voy a leer en la Santa Reina Valera, porque me encanta de esa versión. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta,
mi ejército que envié contra vosotros. Impresionante. El Señor restituye vidas y yo soy hoy un ejemplo de eso. Después de todo lo que le he contado, yo pensé que mi vida ministerial se acababa. Yo recordaba a ese niño de 7 años, de 12 años, que el Señor le había dado un par de ministerios. Yo decía, el Señor a mí no me va a volver a... nunca más. Eso no va a pasar conmigo. Aún yo asisto a una iglesia o lo que sea, eso no va a suceder. Pero lo que yo no sabía es que el Señor restituye vidas. El Señor restituye ministerios. Yo quiero hablarle ahora a ustedes, a cada uno de los que está aquí. Hoy estamos en un presente. Nuestro pasado no se puede cambiar. No hay nada que tú puedas hacer que pueda cambiar tu pasado. No importa lo doloroso que fue el pasado, no lo puedes cambiar. No importa lo chévere que fue tu pasado, no lo puedes cambiar. Las personas que tal vez el Señor se llevó ya están en el cielo, no las puedes reemplazar. Ya están allá. Tenemos la esperanza viva de verlos cuando estemos con el Señor. Tu pasado ya no puedes hacer nada hoy con lo que pasó hace un segundo atrás. No te lamentes más. No te des más lapo. No te crucifiques más por tu pasado. Mira hacia el frente. Lo importante es que hoy su amor, su gracia, su bendición, su eterna longanimidad, como lo dice Romanos, está para ti. Yo no sé cómo está tu vida hoy. Yo no sé si tú estás pasando por escasez económica, posiblemente. Pero el Señor te dice que te va a restituir lo que los años quitaron, lo que la langosta, el saltón, el revoltón quitó. Él lo va a restituir en tu área económica. Yo no sé si tú vives hoy en un desamor. La persona que amabas te abandonó, te dejó. Pero yo sí te digo que el Señor va a restituir en ti lo que se llevó la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Yo no sé cómo está tu matrimonio hoy, no lo sé. Dios sí lo sabe. Pero yo sé que la bondad de Dios va a restituir los años que el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta se llevaron. Tampoco sé cómo está tu vida ministerial y el llamado que Dios puso en ti. No lo sé. Pero sí sé que la bondad de Dios te va a restituir los años que el saltón, la oruga, el revoltón y la langosta se llevaron. La bondad de Dios está ahí para ti. Hay que aprender a desaprender. Y hay que aprender que hay, en la casa del Señor hay restitución. Y mira, hoy Dios nos ha permitido trabajar con algunas parejas, a mi esposa y a mí, más que todo a mi esposa, mujeres que han sido abandonadas, mujeres que sus esposos las abandonaron. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a dar una herramienta que tú no vayas a usar en el ministerio. Dios no va a permitir que el desierto que pasaste o los 40 primeros años que pasó Moisés, antes de ser el gran líder y llegar a libertar al pueblo, le dio las herramientas precisas para eso. Si Dios te está pasando por escasez, el día de mañana Dios te va a poner en abundancia y te va a poner personas alrededor para que tú les libertes, les enseñes, les ministres eso. Yo no sé con qué pecado oculto tú luchas cada día, pero sí sé que el Señor te va a restituir y te va a poner personas que tú ayudes a ministrar en ese aspecto. Cuando pasamos por un proceso, nos volvemos más accesibles a personas que están pasando por el mismo proceso. La persona tiene más confianza en decir: yo también estoy pasando por una separación, yo también estoy pasando por escasez,
Yo también estoy pasando por frialdad en mi vida. Yo también estoy viviendo la vida en piloto automático, el ministerio en piloto automático. Yo quiero que traiga hoy su necesidad a su mente. No le voy a pedir nada místico, que venga acá, pase a orar. No le voy a pedir eso, tranquilo. No le voy a pedir que se ponga de pie, que se arrodille. No le voy a pedir eso. Solo le voy a pedir una cosa: ponga su mano en su corazón. Es lo único que le voy a pedir. Y traiga a la mente su necesidad. El Padre Eterno lo sabe. El Padre Celestial sabe lo que tú estás colocando en el corazón, el vacío que puedes tener hoy, el agobio que puedes tener hoy. Dios lo sabe. La escasez. De pronto tu familia es un caos hoy, hay peleas. Tu esposo, tu esposa, tus hijos rebeldes. Y el Señor te dice lo siguiente: hijo, hija, te restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra ti. El Señor está con lazos de amor atrayéndote. El Señor está con lazos de amor diciéndote: ven, hijo mío, ven, hija mía. En la casa del Padre hay mesas. En la casa del Padre hay abundancia. Órale a tu corazón, dile: corazón, alma mía, no te abatas. La bondad de Dios es maravillosa. La bondad de Dios es maravillosa. En mi vida ha sido. Dígale: en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida. En mi vida ha sido bueno. Señor ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. La bondad de Dios está ahí para ti. No desperdicies la oportunidad perfecta hoy para derramar tu corazón ante Dios y decirle: no más, Señor, yo no quiero vivir más mi vida así. Me niego a vivir con este pecado oculto que he prometido día a día quitarlo de mi vida y no lo puedo quitar. Me niego a vivir un matrimonio que no te honra. Me niego a vivir en pelea con mis papás, con mis hijos. Me niego a vivir en escasez. Me niego a vivir en pecado. Me niego a vivir lejano de ti. Padre, hoy, y usted haga hoy un compromiso con el Señor y dígale: estoy aquí como el hijo pródigo. El pasado no lo puedo cambiar, pero tú eres mi presente y mi futuro, Dios. La bondad de Dios te va a transformar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Y cantemos esta canción en esa dirección. En disfrutar de la bondad de Dios. En disfrutar de su poder y sus maravillas.
un fuerte aplauso al Señor. La fidelidad de Dios sigue, continúa. La fidelidad de Dios está ahí para ti. Tome asiento, ya estamos acabando.